El nombre Néstor tiene un origen antiguo y lleno de sabiduría. Proviene del griego Nestr, y está asociado con Néstor, un anciano rey conocido por su inteligencia, prudencia y habilidad para dar consejos en la guerra de Troya. Quienes llevan este nombre suelen ser percibidos como personas reflexivas, con gran capacidad de liderazgo y una energía que inspira respeto. Néstor no es solo un nombre, es un símbolo de experiencia, equilibrio y sabiduría acumulada a lo largo del tiempo. Significado del nombre Néstor. El nombre Néstor tiene un origen griego que proviene de Nestr, cuyo significado se relaciona con el que regresa o el que vuelve al hogar. Este concepto evoca a una persona que siempre encuentra el camino de regreso, tanto en el sentido físico como en el emocional, simbolizando estabilidad, constancia y conexión con sus raíces. En la historia y la mitología, el nombre está fuertemente vinculado con Néstor, un personaje reconocido por su sabiduría, prudencia y experiencia. Era un consejero respetado entre los héroes de la guerra de Troya, lo que ha influido en que este nombre se asocie con inteligencia, liderazgo y capacidad para guiar a otros. Las personas llamadas Néstor suelen ser vistas como individuos reflexivos, pacientes y con una gran madurez emocional. Tienen una forma de pensar analítica que les permite tomar decisiones con calma, evaluando cada situación antes de actuar. Esto los convierte en figuras de confianza dentro de su círculo cercano. En el ámbito personal, Néstor tiende a valorar profundamente la familia, la lealtad y las tradiciones. Es alguien que busca la armonía y que prefiere construir relaciones sólidas y duraderas. Su personalidad transmite seguridad, lo que hace que otros recurran a él en busca de consejo o apoyo. En conjunto, el nombre Néstor representa sabiduría, estabilidad y guía. Es un nombre con una carga histórica importante que sigue vigente por su significado profundo y su energía asociada a la experiencia y el buen juicio, cualidades que lo convierten en una elección fuerte y significativa. Origen del nombre Néstor. El nombre Néstor tiene un origen profundamente arraigado en la antigua Grecia. Proviene del griego Nestr, una forma lingüística que se asocia con la idea de regresar o volver al hogar. Este significado sugiere una conexión con el retorno, la constancia y la permanencia, conceptos muy valorados en las culturas antiguas. En el contexto histórico y mitológico, el nombre se hizo conocido gracias a Néstor, una figura destacada dentro de los relatos épicos. Este personaje aparece en importantes obras de la literatura clásica, donde es representado como un rey sabio y experimentado, reconocido por su elocuencia y su capacidad para aconsejar a los grandes héroes. La difusión del nombre Néstor se dio principalmente a través de la tradición oral y los textos clásicos de la antigua Grecia, como las epopeyas atribuidas a Homero. Estas historias permitieron que el nombre trascendiera generaciones, convirtiéndose en un símbolo de sabiduría y respeto en distintas culturas a lo largo del tiempo. Con la expansión de la cultura griega y posteriormente del Imperio Romano, el nombre Néstor se extendió por diversas regiones de Europa. Aunque no fue uno de los nombres más comunes en todas las épocas, logró mantenerse vigente gracias a su fuerte carga histórica y su elegante sonoridad. En la actualidad, Néstor es un nombre que conserva su esencia clásica y su prestigio cultural. Su origen antiguo le otorga un aire distinguido y atemporal, siendo elegido por quienes buscan un nombre con historia, profundidad y una conexión con las raíces de la civilización occidental. Personalidad y características del nombre Néstor. La personalidad asociada al nombre Néstor suele estar marcada por la sabiduría y la serenidad. Es común que quienes llevan este nombre proyecten una imagen de calma y equilibrio, incluso en situaciones complicadas. Su forma de ser transmite confianza, lo que hace que otras personas recurran a ellos en busca de consejo o guía. Uno de los rasgos más destacados de Néstor es su gran capacidad de análisis. Antes de tomar decisiones, observa, reflexiona y evalúa cada detalle con cuidado. Esta cualidad le permite actuar con prudencia y evitar errores impulsivos, convirtiéndolo en alguien confiable tanto en lo personal como en lo profesional. En el ámbito social, Néstor suele ser respetado por su madurez y su manera de comunicarse. Tiene facilidad para expresarse con claridad y suele elegir bien sus palabras, lo que le ayuda a resolver conflictos y a mediar entre diferentes puntos de vista. Esta habilidad lo posiciona como un líder natural, sin necesidad de imponer su autoridad. En sus relaciones personales, destaca por su lealtad y compromiso. Néstor valora profundamente la familia, la amistad y los lazos duraderos.
Es una persona que prefiere la estabilidad emocional y que se esfuerza por mantener la armonía en su entorno, mostrando siempre disposición para apoyar a quienes aprecia. Por último, Néstor posee una curiosidad constante por aprender y crecer. Aunque tiene una personalidad tranquila, en su interior hay un fuerte deseo de superación. Esta combinación de sabiduría, paciencia y ambición equilibrada lo convierte en alguien que avanza de manera firme en la vida, dejando una impresión positiva en quienes lo rodean. Variantes del nombre Néstor en otros idiomas. El nombre Néstor tiene una presencia internacional interesante, ya que, aunque mantiene una raíz común, presenta ligeras variaciones según el idioma y la cultura. En su forma original griega, Nestr, se conserva prácticamente intacto en muchos países, lo que demuestra la fuerza histórica y clásica de este nombre a lo largo del tiempo. En idiomas como el inglés, el francés y el alemán, la forma más utilizada sigue siendo Néstor, sin tilde. Esta adaptación respeta la pronunciación original, aunque se ajusta a las normas ortográficas de cada lengua. A pesar de la ausencia del acento, el nombre conserva su esencia y significado, siendo fácilmente reconocible en contextos internacionales. En lenguas eslavas, como el ruso o el ucraniano, el nombre se transforma en Néstor, adaptándose al alfabeto cirílico. En estos países, el nombre también goza de tradición histórica, especialmente en contextos religiosos y culturales, lo que ha permitido que se mantenga vigente a lo largo de los siglos. En italiano y portugués, se utiliza la variante Nestore, en italiano, y Néstor, en portugués, mostrando ligeras modificaciones fonéticas. Estas versiones reflejan la manera en que cada idioma ajusta la terminación del nombre para hacerlo más natural dentro de su estructura lingüística, sin perder su identidad original. Finalmente, en español se conserva la forma Néstor, con tilde en la E para respetar la acentuación correcta. Esta versión es una de las más fieles al sonido original y sigue siendo popular en varios países hispanohablantes. En conjunto, las variantes de Néstor muestran cómo un nombre puede viajar por el mundo adaptándose a diferentes culturas, pero manteniendo su esencia histórica y su significado profundo. Onomástica o santoral del nombre Néstor. La onomástica del nombre Néstor está vinculada principalmente a la tradición cristiana, donde se recuerda a varios santos y mártires que llevaron este nombre. Aunque no es uno de los nombres más frecuentes en el santoral, sí cuenta con fechas específicas en las que se celebra, dependiendo de la figura religiosa a la que se haga referencia. Una de las fechas más conocidas es el 26 de febrero, día en que se conmemora a San Néstor de Magido, un obispo que vivió durante las persecuciones del Imperio Romano. Se dice que fue arrestado por profesar su fe y que enfrentó el martirio con valentía, convirtiéndose en un símbolo de firmeza espiritual y convicción religiosa. Otra fecha importante es el 27 de octubre, dedicada a San Néstor de Tesalónica. Este joven es recordado por su coraje al enfrentarse a un gladiador en defensa de su fe cristiana, inspirado por San Demetrio de Tesalónica. Su historia representa la valentía, la lealtad y la fuerza espiritual frente a la adversidad. En algunos calendarios litúrgicos también se mencionan otras fechas menos conocidas asociadas a figuras con el nombre Néstor, aunque no todas tienen el mismo reconocimiento universal. Esto refleja cómo el nombre ha estado presente en distintas épocas y regiones dentro de la tradición cristiana. En conjunto, la onomástica de Néstor transmite valores como la fe, el sacrificio y la valentía. Celebrar este nombre no solo implica recordar a los santos que lo llevaron, sino también honrar una herencia espiritual que resalta la fortaleza interior y la perseverancia ante los desafíos de la vida. Numerología del nombre Néstor. La numerología del nombre Néstor revela aspectos interesantes sobre la energía y personalidad asociadas a este nombre. A través de la asignación de valores numéricos a cada letra, se puede obtener un número clave que simboliza las cualidades predominantes de quien lo lleva. Este método se basa en la numerología, una disciplina que interpreta la vibración de los nombres y su influencia en la vida. Al analizar el nombre Néstor, comúnmente se asocia con el número 7. Este número está relacionado con la introspección, la sabiduría y la búsqueda del conocimiento profundo. Las personas influenciadas por esta vibración suelen tener una mente analítica, disfrutando de la reflexión, el estudio y la comprensión de los misterios de la vida. El número 7 también se vincula con una fuerte conexión espiritual. Néstor tiende a ser alguien que busca respuestas más allá de lo superficial, interesándose por temas filosóficos, espirituales o incluso místicos.
Esta inclinación le permite desarrollar una visión amplia del mundo, aunque en ocasiones puede hacerlo parecer reservado o distante. En el plano emocional, esta vibración numérica sugiere una personalidad selectiva en sus relaciones. Néstor no suele abrirse fácilmente, pero cuando lo hace, establece vínculos profundos y significativos. Prefiere la calidad sobre la cantidad en sus amistades, valorando la confianza y la sinceridad por encima de todo. En conjunto, la numerología del nombre Néstor refleja una combinación de inteligencia, espiritualidad y profundidad emocional. Es un nombre que vibra con energía de sabiduría interna y crecimiento personal, ideal para quienes buscan comprender su propósito y avanzar en la vida con conciencia y equilibrio. Color asociado al nombre Néstor. El color asociado al nombre Néstor suele ser el azul profundo, una tonalidad que refleja calma, sabiduría y estabilidad emocional. Este color está estrechamente vinculado con la serenidad mental y la claridad de pensamiento, cualidades que encajan perfectamente con la personalidad reflexiva que se atribuye a este nombre. El azul profundo simboliza también la confianza y la lealtad. Así como el mar transmite una sensación de inmensidad y profundidad, Néstor tiende a poseer una mente analítica y una forma de ser que inspira seguridad en los demás. Es un color que representa la capacidad de mantener la calma incluso en momentos de incertidumbre. Desde un punto de vista emocional, este color sugiere equilibrio y control. Las personas con esta energía suelen ser reservadas, pero no frías, simplemente saben manejar sus emociones con inteligencia. El azul ayuda a reforzar la introspección y la paz interior, cualidades muy presentes en la esencia de Néstor. En el ámbito espiritual, el azul profundo está relacionado con la verdad y la búsqueda del conocimiento. Es un color que invita a la reflexión y al crecimiento personal, impulsando a quien lo lleva a profundizar en sus pensamientos y a conectar con su interior. Esto refuerza la idea de Néstor como una persona sabia y consciente. En conjunto, el color azul profundo no solo embellece la imagen del nombre Néstor, sino que también resume su energía, serenidad, inteligencia y confianza. Es un tono que refleja una personalidad sólida y equilibrada, capaz de transmitir paz y seguridad a quienes lo rodean. Datos curiosos del nombre Néstor. El nombre Néstor tiene una historia fascinante que se remonta a la antigua Grecia. Uno de los datos más curiosos es que está directamente relacionado con Néstor, un personaje que destacó no por su fuerza física, sino por su sabiduría y capacidad para aconsejar a grandes héroes. Esto ha hecho que el nombre sea símbolo de inteligencia a lo largo de los siglos. Otro dato interesante es que, a pesar de su origen tan antiguo, el nombre Néstor se ha mantenido vigente en distintas culturas y épocas. No es un nombre extremadamente común, lo que le da un aire distintivo y especial. Quienes lo llevan suelen destacar precisamente por tener un nombre poco frecuente, pero con una fuerte carga histórica. En algunos países, Néstor ha sido utilizado tanto en contextos tradicionales como modernos, lo que demuestra su versatilidad. Además, su pronunciación es bastante similar en muchos idiomas, lo que facilita su adaptación internacional sin perder su esencia original. Un aspecto curioso es que el nombre también ha sido adoptado por figuras reconocidas en la vida real, como Néstor Kirchner, lo que ha contribuido a mantener su relevancia en la actualidad. Este tipo de asociaciones refuerzan la imagen de liderazgo y carácter que suele vincularse con el nombre. Finalmente, Néstor es un nombre que suele evocar respeto y madurez desde una edad temprana. Incluso en contextos modernos, sigue transmitiendo una sensación de experiencia y autoridad natural. Esto lo convierte en una elección interesante para quienes buscan un nombre con personalidad, historia y un toque distintivo que no pasa desapercibido. Y así llegamos al final de este recorrido por el significado y la esencia del nombre Néstor, un nombre lleno de historia, sabiduría y una energía muy especial. Como has visto, no solo es un nombre bonito, sino que también encierra una personalidad fuerte, equilibrada y digna de admiración. Si este contenido te gustó y quieres seguir descubriendo el significado de más nombres, datos curiosos y temas interesantes, te invito a que apoyes este canal. Déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Además, cuéntame en los comentarios, ¿conoces a alguien llamado Néstor? ¿Crees que su personalidad coincide con lo que vimos hoy? Nos vemos en el próximo video.